La falda de la chica. Se subió durante la reunión, y el millonario no pudo apartar la mirada. Ella solo quería hacer bien su trabajo, pero al agacharse para recoger unos papeles, su falda se subió sin que lo notara. Y entonces, el millonario, frío y distante, no pudo apartar la mirada, ni esconder lo que sentía. Suscríbete al canal para ver cómo una simple reunión cambió sus vidas para siempre. El sol de junio se filtraba por los enormes ventanales del edificio corporativo de Grupo Montero, uno de los conglomerados inmobiliarios más importantes de México. Valentina Ortiz respiró profundo mientras el elevador ascendía hasta el piso 27. Apretó contra su pecho la carpeta con los planos de su propuesta, el resultado de 3 meses de trabajo incansable. Tranquila, lo has ensayado 1000 veces, se dijo a sí misma, ajustando nerviosamente el cuello de su blusa blanca. La falda lápiz negra que había comprado específicamente para esta ocasión le quedaba perfecta, aunque le había costado casi la mitad de sus ahorros. Era una inversión necesaria. Esta presentación podía cambiar su vida profesional para siempre. El timbre del elevador anunció su llegada. La recepcionista la recibió con una sonrisa ensayada. «Señorita Ortiz, la están esperando en la sala de juntas principal». Valentina asintió, sintiendo la boca seca. A sus 28 años, era la arquitecta más joven en ser considerada para el proyecto de revitalización del Centro Histórico, una iniciativa multimillonaria que transformaría varios edificios coloniales en espacios modernos, manteniendo su esencia cultural. La sala de juntas era imponente, una mesa ovalada de caoba donde ya estaban sentados 5 hombres en trajes impecables y 2 mujeres con expresiones severas. Todos ejecutivos de alto nivel y, según sus investigaciones, miembros de la familia Montero. «Buenos días, gracias por la oportunidad», comenzó Valentina, conectando su presentación al proyector. «Mi propuesta integra elementos tradicionales mexicanos con tecnología sustentable». Estaba a mitad de su explicación cuando notó que alguien más entraba a la sala. Alto, de hombros anchos y con un traje gris que parecía hecho a la medida perfecta de su cuerpo atlético. Su cabello negro, ligeramente despeinado, contrastaba con la formalidad de su vestimenta. Pero fueron sus ojos color avellana los que captaron la atención de Valentina. Intensos, analíticos, penetrantes. «Disculpen el retraso», dijo el recién llegado, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Alejandro, qué sorpresa», comentó uno de los ejecutivos. «Pensábamos que estarías en Monterrey hasta mañana». «Cambié mis planes», respondió secamente, fijando su mirada en Valentina. «Por favor, continúe, señorita». «Ortiz, Valentina Ortiz», respondió ella, tratando de no perder el hilo de sus ideas. Continuó su presentación explicando las ventajas de su diseño ecológico. Al caminar alrededor de la mesa para mostrar uno de los planos físicos, no notó el cable del proyector. Su pie se enredó y al tratar de mantener el equilibrio, se inclinó bruscamente hacia adelante. Los planos volaron de sus manos y sintió cómo su ajustada falda se deslizaba varios centímetros hacia arriba, exponiendo más de sus piernas de lo que cualquier entrevista profesional permitiría. Un silencio incómodo inundó la sala mientras Valentina, con las mejillas ardiendo, se apresuraba a recuperar los documentos dispersos y ajustar su ropa. Cuando levantó la mirada, se encontró con los ojos de Alejandro Montero fijos en ella. No había burla en su expresión, sino algo más. ¿Interés? ¿Curiosidad? «Impresionante recuperación, señorita Ortiz», comentó él con una voz que parecía más suave que antes. «Continúe, por favor». Valentina asintió, tragando saliva. El resto de la presentación transcurrió sin incidentes, pero era consciente de que aquellos ojos avellana no se apartaron de ella ni un solo momento. 3 días después de la presentación, Valentina seguía reviviendo aquel momento vergonzoso en su mente. Sentada en su pequeño departamento en la colonia Roma, repasaba por enésima vez su presentación, buscando fallos que pudieran costarle el proyecto. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Número desconocido. «Diga». «Señorita Ortiz, habla Carmen Vega, asistente ejecutiva del señor Alejandro Montero. ¿Tiene un momento?» Valentina sintió que su corazón se aceleraba. «Sí, claro». El señor Montero quedó muy impresionado con su propuesta y desea discutir algunos detalles. ¿Podría reunirse con él mañana a las 10 en el Café Péndulo de Polanco? ¿Mañana?
Valentina revisó mentalmente su agenda. Tenía una reunión con otro cliente potencial, pero esto era prioridad. Sí, por supuesto. Excelente. El señor Montero estará allí puntualmente. La llamada terminó dejando a Valentina con una mezcla de euforia y nerviosismo. ¿Por qué el propio Alejandro Montero, heredero del imperio inmobiliario, querría reunirse personalmente con ella? ¿Y por qué en un café y no en las oficinas corporativas? Al día siguiente, Valentina llegó 15 minutos antes al café. Había elegido un vestido formal pero más cómodo que su atuendo anterior, en tonos azul marino, y se había recogido su abundante cabello negro en un moño profesional. Alejandro Montero apareció exactamente a las 10, vestido más informalmente que en la reunión. Camisa blanca arremangada hasta los codos y pantalones oscuros. Sin corbata, sin formalidades excesivas. Localizó a Valentina inmediatamente y se dirigió a su mesa con pasos seguros. «Señorita Ortiz, gracias por venir», saludó extendiendo su mano. «El placer es mío, señor Montero», respondió ella, sorprendida por la calidez de su tacto. Después de pedir 2 cafés, Alejandro fue directo al grano. Su propuesta es excepcional. La integración de materiales tradicionales con tecnología verde es justo lo que buscábamos. Valentina contuvo una sonrisa. «Gracias, señor Montero». «Alejandro, por favor», la corrigió él con una sonrisa leve. «Hay algo que no mencioné durante la reunión. Este proyecto es particularmente importante para mí. Mi abuela nació en uno de esos edificios, cuando el centro histórico era el corazón palpitante de la ciudad. Esta revelación personal la sorprendió. No tenía idea. Pocos la tienen», continuó él, sus ojos reflejando una emoción que no había mostrado en la sala de juntas. «Quiero que este proyecto respete esa historia, que honre a las familias que vivieron allí por generaciones, no solo que sea un espacio comercial más». Valentina asintió, entendiendo perfectamente. Ella misma había crecido en una pequeña casa en Oaxaca, donde las tradiciones y la historia familiar lo eran todo. «Esa es exactamente mi visión», respondió con pasión. «Crear espacios que cuenten historias, que respeten el pasado mientras miran hacia el futuro». Alejandro la observó detenidamente antes de soltar la verdadera razón de su invitación. «Quiero ofrecerle algo más que el proyecto del centro histórico, señorita Ortiz». «Disculpe». «Quiero que se una a Grupo Montero como directora creativa de proyectos especiales. Tendría libertad para seleccionar su equipo y reportaría directamente a mí». Valentina casi derrama su café. Era una oferta que triplicaría su salario actual y la catapultaría profesionalmente. «Es una propuesta muy generosa», logró articular, «pero debo preguntar, ¿por qué yo? Hay arquitectos con más experiencia, con más conexiones en la industria». Alejandro la miró directamente a los ojos antes de responder. «Porque vi algo en usted durante esa presentación. No solo talento, sino pasión y autenticidad». Cuando tropezó, hizo una pausa, y Valentina sintió que sus mejillas se encendían de nuevo. Cualquier otra persona se habría desmoronado. Usted se levantó y continuó como si nada hubiera pasado. Esa determinación es lo que necesitamos. La mención del incidente hizo que Valentina desviara la mirada momentáneamente. «No fue mi momento más elegante». «Al contrario», respondió él con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. «Fue perfectamente humano. En un mundo de corporativos calculadores, eso es refrescante». Algo en su tono hizo que Valentina volviera a mirarlo. Por un instante no vio al millonario heredero, sino a un hombre con sueños propios, quizás tan atrapado en expectativas ajenas como ella misma. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es una decisión importante». «Por supuesto», asintió él sacando una tarjeta de su bolsillo. «Mi número personal. Llámeme cuando haya tomado una decisión». Al despedirse, sus manos se rozaron nuevamente. Esta vez, Valentina sintió algo más que un simple contacto profesional, y por la forma en que los ojos de Alejandro se demoraron en los suyos, tuvo la certeza de que él también lo había sentido. La pequeña sala del departamento de Valentina estaba llena de voces animadas esa noche. Sentadas alrededor de una mesa baja cubierta de botellas de vino y botanas, sus 3 mejores amigas la escuchaban con atención mientras relataba su encuentro con Alejandro Montero. «Entonces el guapísimo heredero te ofreció un puesto directamente bajo su mando».
preguntó Daniela, su amiga desde la universidad, arqueando las cejas significativamente. Después de vértela... No lo digas así. Valentina la interrumpió, lanzándole un cojín. Fue profesional. Dijo que le impresionó mi determinación. Claro, tu determinación, respondió Daniela haciendo comillas en el aire. No el hecho de que eres la arquitecta más talentosa de nuestra generación, ni que tus piernas son espectaculares. Carmen, la más pragmática del grupo, intervino mientras servía más vino. Sea cual sea la razón, es una oportunidad increíble, ¿vale? Grupo Montero no solo es prestigioso, sino que podrías finalmente ayudar a tu familia. ¿No era ese el plan desde que dejaste Oaxaca? Valentina suspiró, recordando la promesa que había hecho a sus padres cuando partió a la capital para estudiar arquitectura. Algún día les construiría una casa digna, lejos de las goteras y el piso de tierra que habían sido su hogar por décadas. Lo es, admitió, pero también temo perder mi independencia creativa. Los corporativos tienden a diluir las visiones más arriesgadas. Sofía, que hasta entonces había permanecido callada, dejó su copa sobre la mesa. Como periodista de investigación, siempre buscaba el ángulo oculto de las historias. ¿Investigaste a los Montero a fondo?, preguntó. Escuché rumores sobre cómo obtuvieron algunos terrenos en Chiapas el año pasado. Nada confirmado, pero... Sofía, por favor, exclamó Daniela. No todos los ricos son villanos de telenovela. Solo digo que debería conocer para quién trabajaría, se defendió Sofía. Alejandro Montero tiene fama de ser brillante en los negocios, pero implacable con la competencia. Y su vida personal es un misterio. Divorciado una vez, creo, pero los detalles están sorprendentemente bien guardados. Valentina escuchaba atentamente. Era cierto que sabía poco sobre Alejandro más allá de lo profesional. Su investigación previa a la presentación se había centrado en los proyectos de la empresa, no en la vida de su atractivo heredero. «Miren, agradezco la preocupación», dijo finalmente, «pero esta decisión es sobre mi carrera, no sobre él. Si acepto, será porque el puesto me conviene profesionalmente». Más tarde, ya sola, Valentina sacó la tarjeta de Alejandro. Era minimalista, solo su nombre y un número telefónico, sin títulos, sin logo corporativo, como si quisiera separar al hombre del imperio familiar. Antes de poder arrepentirse, tomó su teléfono y escribió un mensaje. «Señor Montero, he considerado su oferta. Me gustaría discutir algunos detalles antes de tomar una decisión final. ¿Sería posible reunirnos nuevamente?» Valentina Ortiz. La respuesta llegó menos de 5 minutos después. «Mañana, 7 p.m. Te enviaré un auto. No es una reunión en oficina, sino una cena. Hay un proyecto que quiero mostrarte». Valentina releyó el mensaje varias veces, notando el sutil cambio al tuteo. Una cena, con Alejandro Montero. ¿Era esto estrictamente profesional? Y más importante aún, ¿por qué su corazón latía más rápido ante la idea? El auto que Alejandro envió, un elegante sedán negro con chofer, recogió a Valentina puntualmente. Había elegido un vestido verde esmeralda, formal, pero no demasiado rígido, perfecto para una cena de negocios, o lo que fuera aquello. Para su sorpresa, en lugar de dirigirse a algún restaurante exclusivo de Polanco o Las Lomas, el auto tomó rumbo sur. 40 minutos después, entraban a Xochimilco, el antiguo barrio de canales y chinampas que sobrevivía como testimonio del pasado lacustre de la Ciudad de México. El chofer la condujo hasta un embarcadero privado donde una trajinera decorada con luces esperaba. Alejandro estaba allí, conversando con un hombre mayor que parecía ser el conductor de la embarcación. Al verla, su expresión se iluminó de una manera que hizo que Valentina sintiera un cosquilleo en el estómago. «Pensé que cenaríamos en un restaurante», comentó ella mientras él la ayudaba a subir a la colorida embarcación. «La ciudad está llena de restaurantes pretenciosos», respondió Alejandro con una sonrisa relajada, muy diferente a su habitual seriedad corporativa. «Pero solo en Xochimilco puedes cenar mientras flotas sobre un sistema agrícola prehispánico». La trajinera comenzó a deslizarse suavemente por los canales. El sol empezaba a ponerse, bañando todo con una luz dorada. Sobre la mesa, en el centro de la embarcación, había una selección de antojitos mexicanos, una botella de mezcal artesanal y 2 copitas. «Esto es inesperado», admitió Valentina,
observando cómo las luces de las otras trajineras comenzaban a reflejarse en el agua oscura. ¿Decepcionada? Al contrario, es perfecto. Alejandro sirvió 2 copas de mezcal. Por las decisiones inesperadas, brindó. Valentina sonrió y bebió un pequeño sorbo, sintiendo el calor del licor extenderse por su garganta. Entonces, ¿cuál es ese proyecto que quería mostrarme? Alejandro señaló hacia la orilla donde, entre la vegetación, se distinguía una estructura abandonada. Eso era el Museo del Canal. Cerró hace años por falta de fondos, pero el edificio tiene un valor histórico increíble. Quiero restaurarlo, convertirlo en un centro cultural que celebre la herencia chinampera y eduque sobre la importancia de los humedales urbanos. Mientras la trajinera se acercaba al edificio, Valentina podía ver mejor los detalles. Una construcción de los años 40, con elementos Art Deco deteriorados por la humedad y el abandono. «Es hermoso», murmuró. «¿Por qué no está en la propuesta oficial del centro histórico?» «Porque este no es un proyecto de Grupo Montero», respondió él observando su reacción. «Es personal. Mi abuela no solo nació en el centro, también creció aquí, en una de esas casitas junto al canal. Quiero hacer esto como homenaje a ella, independientemente de la empresa familiar». La confesión sorprendió a Valentina. «¿Y qué tiene que ver conmigo? Quiero que tú lo diseñes. Solo tú, sin comités corporativos ni accionistas opinando. Total libertad creativa». La propuesta era tentadora. Un proyecto así, personal y con significado histórico, era el sueño de cualquier arquitecta con sensibilidad social. «¿Y si no acepto el puesto en Grupo Montero?» Alejandro la miró directamente, la luz de las lámparas acentuando los contornos de su rostro. «El proyecto es tuyo independientemente de tu decisión. Lo único que pido es pasión y respeto por la historia del lugar». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que contradecía su imagen pública de empresario implacable. Por primera vez, Valentina sintió que estaba viendo al verdadero Alejandro Montero, no al heredero de un imperio. La trajinera continuó su recorrido mientras cenaban y conversaban. Alejandro le contó historias de su abuela, de cómo había crecido entre chinampas, vendiendo flores en el mercado, hasta que conoció a su abuelo, entonces un joven ingeniero, con sueños de construir edificios modernos. «La historia familiar es la que no aparece en los reportajes de negocios», dijo él con una sonrisa ligeramente melancólica. «Los Montero no siempre fuimos ricos. Mi abuelo comenzó con un pequeño negocio de materiales de construcción. Mi padre lo convirtió en un imperio, pero a veces pienso que en el proceso perdimos algo esencial». Valentina entendía perfectamente esa sensación. «En Oaxaca, mi familia vive de la misma manera desde generaciones. Cuando me fui a estudiar a la capital, sentí que traicionaba nuestras tradiciones. Mi padre quería que me quedara, que me casara con alguien del pueblo, que siguiera el camino seguro». «¿Y no te arrepientes de haber elegido lo incierto?», preguntó Alejandro. «Nunca», respondió ella con firmeza, «aunque extraño el olor de la tierra mojada después de la lluvia y las fiestas donde todo el pueblo se reúne como una gran familia». La noche avanzaba y con cada historia compartida, la distancia entre ellos se reducía. No eran ya el poderoso empresario y la arquitecta en busca de oportunidades. Eran simplemente 2 personas descubriendo cuánto tenían en común bajo las estrellas de Xochimilco. Cuando la trajinera regresó al embarcadero, Valentina ya había tomado su decisión. No solo sobre el puesto en Grupo Montero, sino también sobre Alejandro. Había algo entre ellos, una conexión que iba más allá de lo profesional, y por primera vez en su vida, calculada y cautelosa, quería explorar hacia dónde podría llevarlos. «Acepto», dijo finalmente mientras caminaban hacia el auto. «Ambas propuestas, el puesto en la empresa y el proyecto del museo». Alejandro se detuvo, volviéndose hacia ella. «¿Estás segura? Una vez que entres al mundo Montero, las cosas podrían complicarse». «Nunca he huido de las complicaciones», respondió ella sosteniendo su mirada. Por un momento, pareció que Alejandro iba a decir algo más, algo personal. En cambio, extendió su mano formalmente. «Bienvenida a bordo, directora Ortiz». Valentina tomó su mano, pero en lugar de estrecharla dio un paso adelante acortando la distancia entre ellos. «Gracias por confiar en mí, Alejandro». Bajo la luz plateada de la luna reflejada en los canales,
Ambos sabían que algo fundamental había cambiado esa noche. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional, ahora se adentraba en un territorio desconocido y potencialmente peligroso para ambos. El edificio de Grupo Montero parecía diferente cuando Valentina cruzó sus puertas como directora creativa. Los guardias la saludaron por su nombre, le entregaron una credencial con acceso total y la escoltaron hasta el piso 30, donde un espacioso despacho la esperaba. El señor Montero pensó que apreciaría la vista, comentó la asistente, una mujer de mediana edad llamada Eugenia, mientras abría las persianas revelando un espectacular panorama del Paseo de la Reforma. «Es impresionante», murmuró Valentina, todavía asimilando que este espacio era suyo. «Su equipo la espera en la sala de conferencias para la presentación oficial», continuó Eugenia, «y el señor Montero solicita verla en su oficina después». El equipo resultó ser un grupo de arquitectos y diseñadores talentosos, pero claramente sorprendidos, algunos no muy gratamente, por su nombramiento. Especialmente Ricardo Vega, un arquitecto de unos 40 años que, según los rumores, esperaba obtener el puesto que ahora ocupaba ella. «Bienvenida, Valentina», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estamos ansiosos por ver qué perspectiva fresca trae alguien tan joven a proyectos tan complejos». El tono condescendiente no pasó desapercibido. Valentina mantuvo la compostura. «Gracias, Ricardo. Estoy segura de que tu experiencia será invaluable. De hecho, me gustaría revisar contigo los proyectos actuales esta misma tarde». La reunión transcurrió entre presentaciones tensas y preguntas apenas disimuladamente desafiantes. Al terminar, Valentina se dirigió a la oficina de Alejandro, ubicada en el último piso del edificio. Su asistente, Carmen Vega, la recibió con eficiencia profesional. «Adelante, la está esperando». La oficina de Alejandro era sorprendentemente sobria para alguien de su posición. Minimalista, con obras de arte contemporáneo mexicano y una mesa de trabajo llena de planos y maquetas en lugar del típico escritorio ejecutivo. «¿Cómo fue la primera impresión?», preguntó él, ofreciéndole asiento frente a un ventanal que dominaba la ciudad. «Digamos que no todos están entusiasmados con la nueva directora», respondió ella con honestidad. Alejandro sonrió ligeramente. «Ricardo Vega, supongo. Era el candidato obvio, con 15 años en la empresa y contactos en todas partes. Pero sus diseños son seguros, predecibles. No me gusta comenzar generando resentimientos. En este negocio, Valentina, los resentimientos son inevitables. Lo importante es demostrar con resultados por qué estás ahí». Se levantó y se acercó a una mesa lateral donde desplegó un plano. «Hablando de resultados, tengo noticias sobre el Museo de Xochimilco. He conseguido la concesión del terreno». Valentina se acercó, emocionada. Sus hombros casi se tocaban mientras examinaban el documento. «Es perfecto», dijo ella consciente de su cercanía. «Podríamos comenzar con estudios preliminares este mismo mes. Pensaba que podríamos ir este fin de semana, tomar medidas, sentir el lugar. A menos que tengas otros planes». Había algo en su tono, una invitación apenas velada a algo más que una visita profesional. Valentina dudó. La atracción entre ellos era innegable, pero ahora él era técnicamente su jefe. «Tengo que visitar a mis padres en Oaxaca este fin de semana», respondió finalmente. «Lo prometí hace meses». Una sombra de decepción cruzó el rostro de Alejandro. «Por supuesto, la familia es primero. Podemos reprogramar». La conversación continuó sobre aspectos técnicos del proyecto, pero algo había cambiado. Una barrera sutil se había levantado entre ellos. Al salir de la oficina, Valentina se topó con una mujer elegante de unos 50 años, vestida impecablemente y con un aire de autoridad natural. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, la evaluaron rápidamente. «Tú debes ser la famosa arquitecta», dijo la mujer extendiendo su mano. «Mariana Montero, directora financiera y desafortunadamente, para Alejandro, su madre. Valentina Ortiz. Un placer, señora Montero». «El placer es mío, querida. Mi hijo no suele hacer excepciones en sus contrataciones. Debe ser realmente excepcional». Su tono era amable, pero había algo calculador en su mirada. «Espero que podamos conocernos mejor pronto. Tal vez una comida». Antes de que Valentina pudiera responder, Mariana ya había entrado a la oficina de Alejandro,
cerrando la puerta tras ella. 3 días después, Valentina se enfrentaba a su primer gran desafío. Durante una reunión con inversores para el proyecto del centro histórico, Ricardo Vega cuestionó abiertamente sus modificaciones al plan original. «Con todo respeto, Valentina», dijo frente a toda la junta directiva, «tu enfoque en materiales tradicionales y espacios comunitarios es admirable pero ingenuo. Los inversores quieren maximizar el espacio comercial, no crear plazas para que la gente se siente sin consumir». Valentina sintió todas las miradas sobre ella, incluida la de Alejandro, que observaba sin intervenir desde la cabecera de la mesa. «Los espacios comunitarios no son un lujo, Ricardo, son una necesidad», respondió con calma, «y también un valor agregado. El centro histórico no necesita otro centro comercial genérico. Necesita un proyecto que respete su esencia y atraiga tanto a turistas como a locales, precisamente porque ofrece una experiencia auténtica». Se levantó y proyectó algunas imágenes. Estudios recientes demuestran que los desarrollos con fuerte identidad cultural generan un 27% más de valor a largo plazo que los puramente comerciales. No estoy proponiendo sacrificar ganancias, sino asegurarlas de manera sostenible. La sala quedó en silencio. Finalmente, uno de los inversores, un hombre mayor con acento español, asintió. «Me gusta su visión, señorita Ortiz. Audaz, pero bien fundamentada». La reunión terminó con una aprobación preliminar de las modificaciones propuestas por Valentina. Al salir, Alejandro la alcanzó en el pasillo. «Impresionante defensa», comentó. «No todos enfrentan a Ricardo en su propio terreno y salen victoriosos». «¿Fue una prueba?», preguntó ella súbitamente molesta. «¿Dejaste que me atacara públicamente para ver cómo reaccionaba?». Alejandro la miró sorprendido. «Por supuesto que no, pero tampoco podía intervenir. Necesitabas establecer tu autoridad por ti misma». Valentina respiró profundo, controlando su enojo. «Entiendo la política corporativa, Alejandro. Lo que no entiendo es qué esperas exactamente de mí. Profesionalmente lo que acabas de demostrar. Brillantez, pasión, determinación», respondió él, bajando ligeramente la voz. «En cuanto a lo personal, no hay lo personal», lo interrumpió ella. «No puede haberlo. No mientras trabaje para ti». Algo cambió en la expresión de Alejandro, una mezcla de decepción y respeto. «Tienes razón. Disculpa si he sido inapropiado». El fin de semana en Oaxaca fue exactamente lo que Valentina necesitaba. La pequeña casa familiar en las afueras de la ciudad, con su patio lleno de flores y hierbas aromáticas, era un mundo aparte del ambiente corporativo de Ciudad de México. Su madre, Dolores, la observaba mientras preparaban juntas tlayudas para la cena. «Estás diferente, mijita. Tus ojos brillan distinto. Es el nuevo trabajo, mamá. Es importante, con mucha responsabilidad». «No, no es solo eso», insistió Dolores con la sabiduría de quien ha visto crecer a su hija. «Es un brillo que conozco bien, el mismo que tenía yo cuando conocí a tu padre». Valentina se sonrojó, concentrándose en extender la masa. «No sé de qué hablas». «¿Cómo se llama?», preguntó su madre simplemente. Después de un momento de silencio, Valentina suspiró. «Alejandro. Pero es complicado. Es mi jefe, viene de otro mundo. Además, apenas lo conozco. El corazón no entiende de complicaciones, hija. Solo reconoce lo que es verdadero». Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el patio familiar, Valentina recibió un mensaje. «Espero que el reencuentro con tu familia esté siendo especial. El terreno en Xochimilco espera tu visión». Ah, tan formal, tan distante, y sin embargo, aquel simple mensaje hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Realmente se estaba enamorando de Alejandro Montero después de apenas conocerlo? Más importante aún, ¿valía la pena arriesgar todo lo que había conseguido profesionalmente por explorar esos sentimientos? El regreso a la ciudad trajo consigo un cielo plomizo y la amenaza de una de esas tormentas veraniegas que paralizan brevemente el caos urbano. Valentina observaba las nubes desde la ventana de su oficina mientras revisaba los avances del proyecto del centro histórico. Un mes en Grupo Montero y ya había conseguido imponer algunas de sus ideas, aunque no sin resistencia. El intercomunicador sonó. «Señorita Ortiz, la señora Montero desea verla. La espera para comer en el Cardenal en 30 minutos».
No era una invitación, sino una orden velada. Valentina recordó la breve interacción con la madre de Alejandro y sintió una punzada de inquietud. Esta comida no sería casual. El Cardenal, uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad, estaba lleno como siempre. Sin embargo, Mariana Montero había conseguido una mesa apartada con vista a la catedral. Elegante como siempre, bebía tranquilamente una copa de vino blanco mientras revisaba documentos en una tablet. Valentina, puntual. «Me gusta», comentó al verla llegar indicándole que tomara asiento. «Ordené para ambas. Espero no te moleste. Sus chiles en nogada son legendarios y la temporada apenas comienza». «Es muy amable, señora Montero». «Mariana, por favor. Después de todo, pasas más tiempo con mi hijo que yo misma últimamente». El comentario, aparentemente casual, contenía una clara intención. Valentina mantuvo la compostura mientras un mesero servía vino en su copa. «El proyecto del centro histórico requiere mucha coordinación», respondió con tono neutro. Mariana la observó por encima del borde de su copa. «¿Sabes? Alejandro siempre ha sido reservado, incluso de niño, brillante pero distante, excepto con su abuela. Cuando ella murió hace 2 años, temí que se encerrara completamente en el trabajo. Lo siento mucho, no sabía que su pérdida era tan reciente. Por eso ese pequeño proyecto en Xochimilco significa tanto para él», continuó Mariana. «Es su forma de mantenerla presente, y por alguna razón ha decidido compartirlo contigo, una recién llegada». La llegada de los chiles en nogada interrumpió momentáneamente la conversación. Platos de porcelana blanca sostenían la obra maestra culinaria. Los chiles poblanos rellenos, cubiertos de salsa de nuez y granada, representando los colores de la bandera mexicana. «Hermoso, ¿verdad?», comentó Mariana. «Tradicional, arraigado en nuestra historia, pero también exclusivo. No cualquiera puede disfrutarlo». El mensaje era claro. Valentina cortó un pequeño trozo del chile, tomándose su tiempo para responder. «La cocina tradicional mexicana, como la arquitectura, es un balance entre preservar la esencia y adaptarse a nuevas realidades», dijo finalmente. «Lo importante no es quién la disfruta, sino que se mantenga viva y evolucionando». Mariana sonrió, casi con aprobación. Articulada. «Alejandro mencionó que eras inteligente». Dejó los cubiertos a un lado. «Vayamos al grano, Valentina. Te invité porque quiero entender qué pretendes exactamente en Grupo Montero. Pretendo hacer mi trabajo de la mejor manera posible. ¿Solo eso? ¿Ningún interés particular en el heredero de la empresa?». Valentina sostuvo su mirada. «Mi relación con Alejandro es estrictamente profesional». «¿De verdad?». «Porque conozco a mi hijo. La forma en que habla de ti, cómo defendió tu nombramiento frente al consejo, no es solo admiración profesional. Con todo respeto, Mariana, si tiene preocupaciones sobre mi desempeño, estoy abierta a discutirlas. Mis intenciones personales no son relevantes para esta conversación». La madre de Alejandro la estudió por un largo momento antes de sonreír levemente. «Me recuerdas a mí a tu edad, determinada, directa. Yo también venía de orígenes humildes cuando conocí a Eduardo, el padre de Alejandro. Los Montero entonces ya eran poderosos. Su familia me consideraba una oportunista». «No soy una oportunista», afirmó Valentina con firmeza. «No dije que lo fueras, solo que las apariencias importan en nuestro círculo». Mariana tomó un sorbo de vino. «No me malinterpretes, Valentina. No estoy en contra de que exista algo entre tú y mi hijo. Al contrario, hace tiempo que no lo veía tan vivo. Pero debes entender en qué terreno estás pisando. Los Montero no son una familia cualquiera. Cada movimiento es observado. Cada decisión tiene consecuencias. Aprecio su franqueza, pero insisto en que mi enfoque es profesional. Por ahora, quizás», Mariana sonrió enigmáticamente. «El tiempo dirá». Al salir del restaurante, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Valentina rechazó cortésmente el ofrecimiento de Mariana de llevarla en su auto y decidió caminar bajo la llovizna. Necesitaba aclarar sus pensamientos. La conversación había sido desconcertante. Tan evidente era la atracción entre ella y Alejandro. ¿Y qué significaba exactamente la aparente aprobación de Mariana? ¿Una trampa o una genuina aceptación? Para cuando llegó a las oficinas, la lluvia era torrencial. Entró empapada al vestíbulo, donde se encontró cara a cara con Alejandro, que parecía a punto de salir. «Valentina,
¿Qué te pasó?, preguntó, quitándose inmediatamente el saco para ofrecérselo. Tu madre pasó, respondió ella, aceptando la prenda por pura necesidad. Tuvimos una comida muy ilustrativa. Alejandro palideció visiblemente. ¿Qué te dijo exactamente? Básicamente, que sabe que hay algo entre nosotros, o que podría haberlo. Lo siento, no tenía idea de que te contactaría. ¿Es cierto?, preguntó Valentina directamente. ¿Le has hablado de mí? ¿De nosotros? Alejandro pasó una mano por su cabello, un gesto que Valentina había notado que hacía cuando estaba nervioso. No exactamente, pero mi madre tiene una habilidad especial para leer entre líneas. Un grupo de ejecutivos cruzó el vestíbulo, observándolos con curiosidad. Alejandro la tomó suavemente del brazo. No deberíamos hablar aquí. Ven, te llevaré a casa. No es necesario, protestó ella. Puedo tomar un taxi. Con esta tormenta, imposible encontrar uno. Insisto, el trayecto en el auto de Alejandro transcurrió en un silencio tenso. La lluvia golpeaba con fuerza el techo y los cristales, creando una barrera sonora que acentuaba la intimidad del espacio cerrado. El aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y especias, llenaba el ambiente. No quiero que pienses que le hablé a mi madre sobre sentimientos personales, dijo finalmente Alejandro, pero es cierto que defendí tu nombramiento con más vehemencia de lo habitual. ¿Por qué? Porque creo en tu talento, respondió él, desviando brevemente la mirada del camino para observarla, y porque desde aquella primera presentación no he podido dejar de pensar en ti. La confesión quedó flotando entre ellos. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Esto complica las cosas, murmuró. Lo sé. Por eso he intentado mantener la distancia profesional que pediste. Llegaron al edificio de Valentina en la colonia Roma. La lluvia había amainado ligeramente, pero aún caía con fuerza. Alejandro estacionó y apagó el motor. No quiero que tu carrera se vea comprometida por lo que sea que está pasando entre nosotros, dijo él. Eres demasiado talentosa para que te reduzcan a la arquitecta que sale con el jefe. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Saliendo?, preguntó ella con una sonrisa nerviosa. Alejandro se volvió completamente hacia ella. La luz tenue del interior del auto dibujaba sombras en su rostro, resaltando la intensidad de su mirada. No lo sé, Valentina. Solo sé que nunca había sentido esta conexión con nadie, y me aterra pensar que podría perderla por miedo a las complicaciones. Afuera la tormenta arreciaba. Dentro del auto otra clase de tormenta se desataba entre ellos. Valentina sabía que debía ser prudente, que su carrera estaba en juego, que apenas conocía a este hombre más allá de algunas conversaciones y reuniones. Pero cuando Alejandro se inclinó lentamente hacia ella, sus razones y precauciones se disolvieron como sal en el agua. El primer beso fue tentativo, casi una pregunta. El segundo fue una respuesta definitiva, cargada de toda la tensión acumulada durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Lo personal y lo profesional acababan de colisionar y las consecuencias serían inevitables. Necesitamos hablar sobre esto, dijo Valentina, su voz apenas un susurro. Establecer límites, entender qué significa para nuestro trabajo. Lo haremos, prometió Alejandro, acariciando suavemente su mejilla. Pero no esta noche. Esta noche solo quiero saber si sientes lo mismo que yo. Valentina cerró los ojos, consciente de que su respuesta definiría el rumbo de todo. Sí, admitió finalmente, y me asusta tanto como a ti. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando el polvo y la contaminación, creando ese raro momento de claridad atmosférica que solo las grandes tormentas traen consigo. Dentro del auto, entre susurros y promesas, Valentina y Alejandro encontraban su propia claridad. Lo que había comenzado como un accidente en una sala de juntas se había transformado en algo profundo, inevitable y potencialmente peligroso para ambos. ¿Entonces, es oficial?, preguntó Daniela, inclinándose sobre la mesa del café donde se habían reunido. Sus ojos brillaban con curiosidad apenas contenida. Valentina revolvió su té de jazmín, buscando las palabras adecuadas. 2 semanas habían pasado desde aquella noche en el auto, y su relación con Alejandro existía en un espacio ambiguo, más que profesional, menos que pública. Es complicado,
respondió finalmente. Estamos viéndonos, sí, pero discretamente. ¿Discretamente como en nadie lo sabe o como en todos lo sospechan pero nadie lo menciona? Intervino Sofía, siempre perspicaz. La segunda opción, probablemente. Es imposible esconder algo así en una empresa donde todos observan cada movimiento de Alejandro. Y era cierto. Aunque mantenían las apariencias profesionales en la oficina, los rumores se habían extendido como fuego sobre paja seca. Las miradas de sus colegas, algunas curiosas, otras abiertamente críticas, la seguían por los pasillos. Ricardo Vega, en particular, apenas disimulaba su desdén, insinuando en reuniones que ciertos favoritismos explicaban las decisiones recientes. «¿Y cómo lo llevas? Ser la novia del jefe no debe ser fácil», comentó Carmen con genuina preocupación. Valentina frunció el ceño. «No soy la novia del jefe. Soy una profesional que resulta estar en una relación con otro profesional, que resulta ser tu superior directo, dueño de la empresa y uno de los solteros más codiciados de México», añadió Daniela. «Pequeños detalles». Lo sé», suspiró Valentina. «A veces me pregunto si estoy cometiendo un error monumental. Mi credibilidad profesional, todo por lo que he trabajado, pero te hace feliz», observó Carmen. No era una pregunta. Valentina no pudo evitar sonreír. Sí, es diferente a lo que esperaba. Detrás de esa fachada de empresario implacable, hay alguien sensible, comprometido con causas que realmente importan. ¿Como el museo en Xochimilco?, preguntó Sofía. Escuché que ya comenzaron las obras preliminares. Sí, es un proyecto hermoso. Alejandro ha insistido en contratar artesanos locales para los acabados, en usar técnicas tradicionales. No es el enfoque más económico, pero es el correcto. Suena como que realmente te importa el proyecto, bromeó Daniela, ganándose una mirada de reproche. Mientras sus amigas discutían los pros y contras de su situación, el teléfono de Valentina vibró con un mensaje de Alejandro: «Emergencia en Xochimilco, el área de cimentación inundada tras las lluvias. ¿Puedes venir?» «Tengo que irme», anunció recogiendo apresuradamente sus cosas. «¿Surgió algo en el proyecto?» «Claro que sí, el proyecto», comentó Daniela con una sonrisa pícara. «Esta vez es verdad», insistió Valentina, ya dirigiéndose a la salida. Tomó un taxi directo a Xochimilco. La temporada de lluvias había golpeado con fuerza esa semana, y las zonas cercanas a los canales siempre eran vulnerables a inundaciones. Cuando llegó al sitio de construcción, encontró a Alejandro conversando intensamente con el maestro de obras, ambos con botas de goma hasta las rodillas en medio de un área completamente anegada. «¡Valentina!», exclamó al verla. «Gracias por venir tan rápido». «¿Qué tan grave es?» «Bastante. El sistema de drenaje temporal colapsó y el agua del canal se filtró a la zona de cimentación. Todo el cronograma está en riesgo». Durante las siguientes horas, Valentina se sumergió literalmente en el problema. Con los pantalones remangados y los pies empapados, recorrió el área afectada, evaluando daños y proponiendo soluciones. Trabajando codo a codo con los obreros, muchos de ellos chinamperos que conocían íntimamente el comportamiento del agua en la zona, desarrollaron un plan para drenar el sitio y reforzar las defensas. Ya anochecía, cuando finalmente lograron controlar la situación. Exhaustos y cubiertos de lodo, Valentina y Alejandro observaban a los trabajadores implementando las últimas medidas de emergencia. «Eres asombrosa», dijo él, pasando un brazo por sus hombros sin importarle que alguien pudiera verlos. «La mayoría de los arquitectos que conozco habrían dado órdenes desde la distancia, manteniendo sus zapatos italianos impecables». «Bueno, mis zapatos no son italianos», respondió ella con una sonrisa cansada. «Además, así es como aprendí. Mi padre era albañil antes de lesionarse la espalda. Me enseñó que no puedes dirigir lo que no entiendes desde su base». Alejandro la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que hacía que el corazón de Valentina latiera más rápido a pesar del agotamiento. «Hay una pequeña fonda cerca de aquí», sugirió él. «Nada elegante, pero la señora hace los mejores tacos de barbacoa que he probado. ¿Cenamos?». La fonda resultó ser exactamente lo que necesitaban. Un lugar sencillo, acogedor y auténtico, donde nadie prestó particular atención a la pareja cubierta de barro que ocupó una mesa en el rincón.
Entre tacos de barbacoa y cervezas frías, conversaron relajadamente sobre el proyecto, sus familias, sus sueños. Mi padre nunca entendió por qué quería ser arquitecta, comentó Valentina, recordando las discusiones en su casa de Oaxaca. Para él la construcción era trabajo duro, no creativo. No veía la belleza en ello, solo el sudor y el dolor de espalda. Y ahora está orgulloso, aunque sigue sin entender exactamente lo que hago. Cada vez que lo visito me pide que le explique de nuevo. Sonrió con nostalgia. ¿Y tu padre, cómo era? La expresión de Alejandro se ensombreció ligeramente. Brillante en los negocios, implacable. El tipo de hombre que entraba a una habitación y todos se tensaban instintivamente. Suena intimidante. Lo era. También estaba completamente dedicado a la empresa, tanto que apenas lo veíamos. Alejandro bebió un largo trago de cerveza. Cuando murió hace 5 años, me di cuenta de que no lo conocía realmente. Sabía todo sobre sus estrategias comerciales, pero casi nada sobre el hombre. Valentina cubrió su mano con la suya. Lo siento, no quiero ser como él, confesó Alejandro en voz baja. No quiero que mi legado sea solo un imperio más grande, sino algo con significado, algo que mejore realmente la vida de las personas. Como el museo, sí, y como otros proyectos que tengo en mente. Sus ojos brillaron con entusiasmo. De hecho, hay algo que quiero mostrarte. Un terreno en Oaxaca, cerca de tu pueblo. He estado investigando la posibilidad de desarrollar un centro comunitario con enfoque en capacitación para artesanos locales. Valentina lo miró sorprendida. ¿Oaxaca? ¿Desde cuándo tienes interés allí? Desde que cierta arquitecta me habló con tanta pasión sobre sus raíces, respondió con una sonrisa. Pero es más que eso. Hay un potencial real para proyectos sustentables que respeten las tradiciones locales, y quiero que tú los dirijas. Alejandro, eso es... Valentina no encontraba las palabras. La idea de trabajar en su tierra natal, de poder ayudar directamente a su comunidad, era un sueño que apenas se había atrevido a contemplar. Demasiado pronto para hablar de ello, completó él. Lo sé, es solo una idea por ahora, pero quería que supieras que estoy pensando a largo plazo, con nosotros, con lo que podríamos construir juntos, profesional y personalmente. El momento fue interrumpido por el sonido de una notificación. Alejandro revisó su teléfono y su expresión se tornó seria. ¿Qué sucede?, preguntó Valentina. Ricardo Vega ha solicitado una reunión urgente con el consejo directivo para mañana temprano. No especifica el tema, pero ambos podemos imaginarlo, completó ella. Su relación, que hasta ahora existía en un espacio gris de rumores y sospechas, estaba a punto de ser forzada a la luz pública. La atmósfera cambió instantáneamente. El futuro prometedor que habían estado imaginando se vio eclipsado por la realidad inmediata. Las políticas corporativas, los juicios profesionales, las consecuencias. Debería enfrentarlo yo solo, dijo Alejandro. Explicar que nuestra relación no ha comprometido ninguna decisión profesional. ¿Y hacerme parecer una cobarde? No, Alejandro. Si vamos a defender esto, lo haremos juntos. Al salir de la fonda, la noche había caído por completo sobre Xochimilco. Las luces de las trajineras decoradas con series de colores se reflejaban en el agua oscura de los canales, creando una escena mágica a pesar de las circunstancias. Pase lo que pase mañana, dijo Valentina deteniéndose para admirar el paisaje, no me arrepiento de nada. Alejandro la atrajo hacia sí, besándola bajo la luz de la luna, sin importarle quién pudiera verlos. En ese momento, todas las complicaciones y posibles consecuencias parecían distantes, insignificantes comparadas con la certeza de lo que sentían. Pero mientras regresaban a la ciudad, la realidad fue imponiéndose gradualmente. ¿Estaba realmente preparada para defender su relación frente al consejo directivo? ¿Para que su trabajo fuera eternamente cuestionado? ¿Para ser vista como la novia de Montero en lugar de la arquitecta talentosa que era? ¿Y Alejandro? Estaba dispuesto a enfrentar las habladurías, los cuestionamientos a su juicio profesional, las insinuaciones de que sus decisiones estaban nubladas por sentimientos personales. El mañana traería respuestas, pero por esta noche, en el silencio del auto que los llevaba de regreso, solo existía la certeza de que habían pasado un punto sin retorno. La sala de juntas nunca había parecido tan intimidante.
Alrededor de la larga mesa de caoba se sentaban los miembros del consejo directivo de Grupo Montero, ejecutivos de rostros serios, algunos claramente incómodos, otros abiertamente curiosos ante el drama que se avecinaba. Valentina había decidido enfrentar la situación con dignidad profesional. Vestía un traje sastre gris oscuro, el cabello recogido en un moño austero, ningún maquillaje más allá de un leve brillo labial. Su mensaje era claro: soy ante todo una profesional. Alejandro ocupaba la cabecera de la mesa, su rostro una máscara impenetrable de control corporativo. Nadie que lo viera ahora reconocería al hombre que la noche anterior la había besado bajo la luz de la luna en Xochimilco. Ricardo Vega entró último, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de triunfo apenas disimulada. A su lado, para sorpresa de Valentina, caminaba Mariana Montero, elegante como siempre, en un traje azul marino que emanaba autoridad. «Buenos días a todos», comenzó Ricardo distribuyendo documentos. «Agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria. El asunto que nos ocupa es delicado, pero necesario de abordar». Valentina mantuvo la mirada firme mientras Ricardo exponía su caso. La relación entre ella y Alejandro comprometía la integridad profesional de la empresa, creaba conflictos de intereses y dañaba el ambiente laboral. Presentó correos electrónicos, registros de acceso a la oficina de Alejandro fuera de horas laborales, incluso fotografías de ellos juntos en Xochimilco. La señorita Ortiz fue contratada bajo circunstancias cuestionables, continuó, sin el proceso de selección habitual, sin competir con otros candidatos igualmente o más calificados. Y desde entonces ha recibido un trato preferencial evidente. Presupuestos aprobados sin cuestionamientos, acceso privilegiado a información, autoridad sobre proyectos que normalmente requerirían años de experiencia en la empresa. Cuando Ricardo terminó su exposición, un silencio tenso invadió la sala. Todos los ojos se dirigieron a Alejandro, quien permanecía impasible. ¿Alguien más desea hablar antes de que responda a estas acusaciones?, preguntó con voz controlada. Para sorpresa de todos, Mariana Montero se puso de pie. «Yo tengo algo que decir». Valentina sintió que su estómago se contraía. Después de aquella extraña comida, no sabía si Mariana sería su aliada o su verdugo. «Conozco a mi hijo», comenzó Mariana. «Lo he visto crecer en esta empresa, asumir responsabilidades, tomar decisiones difíciles. También lo he visto sacrificar aspectos personales de su vida por el bien del negocio familiar». Hizo una pausa, recorriendo la mesa con la mirada. Alejandro nunca ha tomado decisiones a la ligera, ni profesionales ni personales. Si eligió a Valentina Ortiz para dirigir proyectos cruciales, fue porque vio en ella el talento y la visión que necesitábamos. Valentina contuvo la respiración, sin saber hacia dónde se dirigía este discurso. «En cuanto a su relación personal», continuó Mariana, ¿acaso pretendemos que nuestros ejecutivos vivan como monjes? ¿O que solo establezcan relaciones con personas ajenas a nuestro círculo profesional, personas que tal vez no entiendan las presiones y compromisos de este negocio? Ricardo intentó interrumpir, pero Mariana lo silenció con un gesto. «He revisado el trabajo de la señorita Ortiz. Sus propuestas para el centro histórico son brillantes, innovadoras y, lo más importante, rentables a largo plazo. Ha demostrado su valor profesional independientemente de su relación con mi hijo». Finalmente se volvió hacia Valentina. «Dicho esto, reconozco que la situación actual es insostenible. Los rumores afectan la moral del equipo y pueden comprometer la percepción externa de nuestras decisiones». El corazón de Valentina se hundió. Aquí venía el golpe final. «Por eso propongo una reestructuración», continuó Mariana. «La señorita Ortiz seguirá siendo responsable de los proyectos actuales, pero reportará directamente a mí, no a Alejandro. Esto eliminará cualquier conflicto de intereses, mientras nos permite retener su talento». Un murmullo recorrió la mesa. No era la propuesta que nadie esperaba, ciertamente no la que Ricardo había anticipado a juzgar por su expresión descompuesta. «Valentina», dijo Mariana, dirigiéndose directamente a ella, ¿estarías dispuesta a aceptar este nuevo arreglo? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Valentina sintió el peso de la decisión. Aceptar significaría poder continuar su trabajo, pero también implicaría responder ante Mariana Montero,
una mujer formidable con estándares exigentes. Rechazar abriría la puerta a su salida de la empresa. Lo aceptaré, respondió finalmente, con una condición. Mariana arqueó una ceja, sorprendida por la audacia. ¿Y cuál sería? Que el proyecto del museo en Xochimilco permanezca independiente de la estructura corporativa. Es un proyecto personal de Alejandro, no de Grupo Montero, y deseo continuar colaborando directamente con él en ese ámbito. Un silencio tenso siguió a su declaración. Era una petición audaz, casi un desafío. Para sorpresa de todos, Mariana sonrió. Me parece razonable. El museo es efectivamente un proyecto personal. ¿Alguna objeción?, preguntó mirando a los demás miembros del consejo. Nadie habló. Ricardo Vega parecía haber perdido toda su confianza anterior. Bien, concluyó Mariana, considero resuelto este asunto. La señorita Ortiz reportará a mí en todos los proyectos corporativos, manteniendo su colaboración personal con Alejandro exclusivamente en el proyecto del museo. ¿Podemos dar por terminada esta reunión? El consejo se dispersó rápidamente, dejando a Valentina, Alejandro y Mariana solos en la sala. Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Mariana habló nuevamente. Necesito esos informes de avance del centro histórico en mi escritorio mañana a primera hora, Valentina, y una proyección actualizada de costos. Por supuesto, respondió ella, entendiendo que su nueva jefa no perdería tiempo en establecer su autoridad. Cuando Mariana salió, Alejandro finalmente se permitió una expresión de asombro. No vi venir eso. ¿Tu madre defendiéndonos? Yo tampoco. No, me refiero a ti negociando con ella. Pocos se atreven. Valentina sonrió tenuemente. Supongo que aprendí algo de ti después de todo. Alejandro se acercó, manteniendo una distancia profesional, pero con una mirada intensa. ¿Estás segura de esto? Trabajar bajo la supervisión directa de mi madre no será fácil. Es exigente, meticulosa, a veces implacable. Como tú, respondió ella. Además es la solución que nos permite seguir explorando lo nuestro, sin comprometer mi posición profesional. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Ricardo Vega, su expresión una mezcla de frustración y resignación. Alejandro, ¿puedo hablar contigo en privado? Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Valentina, respondió él con frialdad. Ricardo dudó, luego asintió. Solo quería aclarar que mis preocupaciones eran estrictamente profesionales. No tengo nada personal contra la señorita Ortiz. Por supuesto, respondió Alejandro, su tono dejando claro que no creía una palabra. Ahora, si nos disculpas, tenemos trabajo pendiente. Cuando Ricardo se retiró, Valentina dejó escapar un suspiro contenido. Esto no ha terminado, ¿verdad? Solo hemos ganado tiempo. Probablemente, admitió Alejandro. Ricardo no es del tipo que acepta la derrota fácilmente. Y aunque mi madre nos apoyó hoy, tiene sus propias razones y expectativas. ¿Qué crees que quiere realmente? Alejandro reflexionó un momento. Estabilidad para la empresa, y tal vez asegurarse de que si esto entre nosotros es serio, sea con alguien que pueda sostener su propio peso en nuestro mundo. Una prueba, concluyó Valentina. Quiere ver si puedo sobrevivir bajo su supervisión directa. Exactamente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a someternos a esa prueba? ¿Vale la pena? Valentina lo miró a los ojos, recordando todo lo que habían compartido en tan poco tiempo. Conversaciones profundas, sueños comunes, aquella conexión instantánea que había surgido desde el primer momento en la sala de juntas. Para mí lo vale, respondió con sinceridad. ¿Y para ti? En lugar de responder con palabras, Alejandro cerró la puerta de la sala de juntas y se acercó a ella. Esta vez, cuando la besó, no había dudas ni reservas. Era un beso que sellaba un pacto, una promesa de enfrentar juntos lo que viniera. Cuando finalmente se separaron, Valentina sonrió. Supongo que eso es un sí. Definitivamente un sí, confirmó él. Ahora deberíamos volver al trabajo antes de que alguien más decida convocar al consejo. Mientras salían de la sala, Valentina era consciente de las miradas curiosas que los seguían. Los rumores ya no eran rumores. Su relación había salido a la luz, para bien o para mal. El camino que habían elegido no sería fácil, pero por primera vez en su vida, Valentina sentía que estaba exactamente donde debía estar, con quien debía estar. Esa noche, mientras trabajaba en los informes que Mariana había solicitado,
Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Cena en mi departamento este fin de semana? Sin interrupciones, sin emergencias en Xochimilco, sin consejos directivos. Solo nosotros. Valentina sonrió mientras respondía. Solo nosotros suena perfecto. Quizás el futuro traería más desafíos, más pruebas de Mariana, más maniobras de Ricardo. Pero por ahora, en este momento, la arquitecta que había llegado a Ciudad de México con sueños y determinación había encontrado algo que no esperaba. Un compañero que valoraba tanto su mente como su corazón, que veía en ella no solo a la mujer cuya falda se había subido en una reunión, sino a la profesional brillante que podía ayudarlo a construir algo significativo. Y eso, pensó mientras cerraba su laptop y miraba las luces de la ciudad a través de su ventana, valía cualquier complicación que el mañana pudiera traer. 3 meses habían pasado desde la confrontación en la sala de juntas. El otoño teñía de tonos dorados y cobrizos los parques de la Ciudad de México, mientras las primeras lluvias frías anunciaban el cambio de estación. Para Valentina, estos meses habían sido una montaña rusa profesional y personal. Trabajar bajo la supervisión directa de Mariana Montero era exactamente tan desafiante como había anticipado. La matriarca de la familia no dejaba pasar ni el más mínimo detalle, cuestionaba cada decisión y exigía justificaciones exhaustivas para cada propuesta, pero también, para sorpresa de Valentina, se había convertido en una mentora inesperada. Nunca comprometas tu visión por complacer a un cliente, le había dicho Mariana durante una larga sesión de revisión de planos para el centro histórico. Explícales por qué tu propuesta es superior. Edúcalos. Si solo les das lo que piden, eres reemplazable. Si les muestras lo que necesitan, eres indispensable. Era un consejo que resonaba con la filosofía de Valentina, aunque nunca lo habría esperado de alguien tan pragmática como Mariana. En cuanto a su relación con Alejandro, había adquirido una naturalidad sorprendente. Ya no se escondían, aunque mantenían la discreción profesional en la oficina. Los fines de semana se habían convertido en su tiempo sagrado, ya fuera explorando rincones escondidos de la ciudad, trabajando juntos en el proyecto del Museo de Xochimilco, o simplemente disfrutando de la intimidad del amplio departamento de Alejandro en Polanco. Esta tarde de viernes, Valentina terminaba de revisar los últimos detalles del informe trimestral cuando Mariana apareció en la puerta de su oficina. ¿Tienes un minuto?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. Por supuesto, respondió Valentina, guardando rápidamente los documentos que revisaba. Mariana tomó asiento frente a ella, estudiándola con esa intensidad característica que hacía sentir a cualquiera como si estuviera bajo un microscopio. Tu manejo del proyecto del centro histórico ha sido excepcional, comenzó, sorprendiendo a Valentina con el elogio directo. Los inversores están impresionados con el balance entre preservación histórica y modernización funcional, y el presupuesto se ha mantenido bajo control, algo raro en proyectos de esta escala. Gracias, he trabajado duro para... No he terminado, la interrumpió Mariana con un gesto. También he estado siguiendo tus avances en el Museo de Xochimilco. Aunque técnicamente es un proyecto personal de Alejandro, sé reconocer un buen trabajo cuando lo veo. Valentina asintió, esperando el pero que seguramente vendría a continuación. Lo que me lleva al motivo real de esta conversación, continuó Mariana, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué tan en serio van las cosas entre tú y mi hijo? La pregunta directa tomó a Valentina por sorpresa. Yo creo que eso deberías preguntárselo a él. Se lo he preguntado. Ahora te lo pregunto a ti. Valentina respiró profundo, decidiendo que la honestidad era su mejor opción. Es serio, al menos para mí. Mariana la estudió un momento más antes de asentir, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Bien, porque hay algo que debes saber sobre los Montero. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el paisaje urbano que se extendía más allá. Cuando me casé con Eduardo, el padre de Alejandro, yo venía de una familia modesta. Mi padre era profesor universitario. Vivíamos cómodamente pero sin lujos. Los padres de Eduardo pensaban que yo era una oportunista, que solo buscaba su apellido y su fortuna. Se volvió para mirar directamente a Valentina. ¿Sabes cómo los convencí de lo contrario? Valentina negó con la cabeza. Nunca intenté convencerlos,
respondió Mariana con una sonrisa enigmática. Me limité a demostrar mi valor. Aprendí cada aspecto del negocio. Identifiqué oportunidades que ellos habían pasado por alto. Trabajé más duro que cualquiera. Y cuando Eduardo murió inesperadamente, fui yo quien mantuvo a flote la empresa mientras Alejandro terminaba sus estudios. La revelación sorprendió a Valentina. Siempre había asumido que Alejandro había tomado las riendas inmediatamente tras la muerte de su padre. La gente subestima a las mujeres en este negocio, continuó Mariana. Lo ven como un defecto. Yo lo convertí en una ventaja. Los hombres hablan frente a nosotras como si fuéramos invisibles, revelando información que normalmente guardarían. Se acercó nuevamente al escritorio de Valentina. Te cuento esto porque veo en ti el mismo fuego que yo tenía. Eres talentosa, Valentina, pero más importante aún, eres resiliente. Y vas a necesitarlo si realmente estás comprometida con mi hijo. ¿Por qué me dices todo esto ahora? Mariana sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. Porque este fin de semana Alejandro planea llevarte a nuestra casa en Valle de Bravo. Y conociéndolo, tiene algo importante que preguntarte. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Él te lo dijo? No necesitó hacerlo. Conozco a mi hijo. Y vi cuando recogió el anillo de su abuela de la caja fuerte familiar la semana pasada. El sobre el escritorio adquirió súbitamente un peso mucho mayor. Valentina lo miró sin atreverse a tocarlo. ¿Qué es esto? Ábrelo cuando estés sola, respondió Mariana, dirigiéndose hacia la puerta. Y Valentina, enhorabuena por el proyecto de Oaxaca. Alejandro me mostró los planos preliminares. Es ambicioso pero factible. El tipo de iniciativa que podría cambiar realmente la vida de una comunidad. Con esas palabras, Mariana salió, dejando a Valentina con 1000 preguntas y un sobre misterioso sobre su escritorio. Esa noche, en la soledad de su departamento, finalmente se atrevió a abrirlo. Dentro, encontró documentos legales, un acuerdo de confidencialidad, un contrato preliminar y una carta manuscrita de Mariana. Valentina, comenzaba la carta, si realmente vas a ser parte de la familia Montero, hay algunas cosas que debes saber. Primero, protegemos lo nuestro a toda costa. Segundo, los negocios y la familia a veces se entrelazan de maneras complicadas. Y tercero, siempre tenemos un plan B. Los documentos adjuntos son un primer paso. Un acuerdo que protege tus intereses profesionales independientemente de tu relación personal con Alejandro. Si aceptas su propuesta este fin de semana, estos documentos garantizarán que siempre seas valorada por tu talento, no por tu apellido, sea cual sea. También incluyo información sobre un terreno en Oaxaca, cerca de tu pueblo natal. Está a nombre de una subsidiaria de Grupo Montero, pero puede transferirse a una fundación independiente para el centro comunitario que Alejandro y tú han estado discutiendo. De este modo, el proyecto será tuyo por derecho propio, sin depender de tu relación con mi hijo. No es que espere que las cosas salgan mal entre ustedes, al contrario. Pero en los negocios, como en la arquitectura, los cimientos sólidos son esenciales antes de construir hacia arriba. Mariana Montero. Valentina releyó la carta varias veces, asimilando sus implicaciones. No era una amenaza ni una advertencia, sino algo más sutil. Una bienvenida condicional a un mundo donde los negocios y los sentimientos coexistían en un equilibrio delicado. El fin de semana llegó con un cielo despejado y un sol brillante que contrastaba con el aire fresco de noviembre. Alejandro pasó a recogerla temprano, con el Range Rover cargado para un fin de semana en Valle de Bravo, el exclusivo destino lacustre a 2 horas de la ciudad donde la élite mexicana tenía sus casas de descanso. «Estás callada», observó él mientras conducía por la carretera serpenteante que ascendía hacia las montañas. «¿Todo bien en el trabajo?» Valentina dudó. ¿Debería mencionar su conversación con Mariana? ¿Los documentos? Decidió esperar. «Solo estoy disfrutando del paisaje», respondió. «Es hermoso aquí». Y era cierto. A medida que ganaban altura, el valle se desplegaba ante ellos en una sinfonía de verdes y azules, con el lago brillando como un espejo bajo el sol. La casa de los Montero resultó ser mucho más que una simple casa de fin de semana. Era una espectacular propiedad de piedra y madera, con vistas privilegiadas al lago, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y con un muelle privado donde varios botes aguardaban. Mi abuelo la construyó cuando el negocio comenzó a despegar.
explicó Alejandro, mientras recorrían los espacios amplios y elegantes. Era su santuario. Decía que aquí, mirando el agua, encontraba las respuestas que el ruido de la ciudad ocultaba. Había algo especial en ver a Alejandro en este entorno, lejos de las corbatas y las salas de juntas, más relajado, más abierto, compartiendo historias de su niñez. Veranos navegando en el lago, asados familiares, noches contando estrellas junto a su abuela. Después de un almuerzo preparado por la cocinera local que cuidaba la propiedad, Alejandro sugirió un paseo en bote. El lago estaba tranquilo, con apenas algunas embarcaciones deslizándose perezosamente bajo el sol de la tarde. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos realmente?, preguntó él mientras navegaban hacia el centro del lago. No la presentación, sino después en el café. Claro que recuerdo. Me ofreciste un puesto que triplicaba mi salario y me dijiste que mi tropiezo en la sala de juntas había sido refrescantemente humano. Alejandro sonrió. No fue muy sutil de mi parte, ¿verdad? No, pero fue honesto. Valentina observó su perfil recortado contra el azul del cielo. Eso siempre lo he valorado de ti, tu honestidad. Él detuvo el motor del bote, dejándolos flotando suavemente en medio del lago. El silencio los envolvió, interrumpido solo por el suave chapoteo del agua contra el casco. Valentina, comenzó Alejandro, su voz súbitamente seria. Estos meses contigo han sido diferentes a todo lo que he conocido. Has desafiado mis ideas, me has hecho cuestionar tradiciones empresariales que daba por sentadas. Me has mostrado una forma de ver el mundo que es a la vez pragmática e idealista. Tomó sus manos entre las suyas. No soy bueno con las grandes declaraciones emotivas. Los Monteros somos más de acciones que de palabras, pero necesito que sepas que nunca he estado más seguro de nada en mi vida como lo estoy de ti, de nosotros. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Al abrirla, reveló un anillo de platino con un solitario de zafiro rodeado de pequeños diamantes. Era de mi abuela, explicó. Lo usó por 62 años. Siempre dijo que encontraría su camino hacia la mujer correcta. El corazón de Valentina latía tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo. Aunque Mariana la había preparado para este momento, la emoción era abrumadora. Valentina Ortiz, continuó Alejandro, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No solo como mi esposa, sino como mi socia en todos los sentidos, personal y profesionalmente, para construir juntos algo que dure, algo con significado. En ese instante, en medio del lago resplandeciente bajo el sol de otoño, Valentina vio desplegarse ante ella múltiples futuros posibles. Vio el camino seguro, rechazar la propuesta, mantener su independencia profesional, evitar las complicaciones de unirse a una familia como los Montero. Pero también vio el otro camino, uno lleno de desafíos, sí, pero también de posibilidades extraordinarias, proyectos que podrían cambiar vidas, incluida la de su propia familia en Oaxaca. Una asociación con alguien que respetaba su mente tanto como su corazón. Un amor que había surgido de manera inesperada, pero que se había convertido en algo tan sólido como los edificios que diseñaba. Sí, respondió finalmente, su voz firme y clara sobre las aguas tranquilas. Sí, Alejandro, me casaré contigo. Cuando el anillo se deslizó en su dedo, encajando perfectamente como si hubiera sido diseñado para ella, Valentina pensó en la carta de Mariana y en su mención de cimientos sólidos. Quizás la matriarca Montero tenía razón. En la vida como en la arquitectura, los cimientos lo eran todo. Y mientras el bote se mecía suavemente en el centro del lago, con los brazos de Alejandro envolviéndola y sus labios sellando la promesa que acababan de hacer, Valentina supo que habían construido cimientos que podrían soportar cualquier tormenta que el futuro les deparara. La luz del atardecer se filtraba a través de los amplios ventanales del Museo de Xochimilco, proyectando sombras doradas sobre los muros de piedra recién restaurados. Después de 15 meses de trabajo intenso, el proyecto estaba finalmente listo para su inauguración. Valentina recorría los espacios con ojo crítico, verificando cada detalle: las vitrinas que albergarían artefactos históricos de la época chinampera, los paneles informativos sobre la importancia ecológica de los humedales, las instalaciones interactivas diseñadas para que los niños aprendieran jugando. «Es perfecto»,
dijo una voz familiar a sus espaldas. Mariana Montero, elegante como siempre en un traje sastre color champán, observaba el espacio con evidente aprobación. «Casi perfecto», corrigió Valentina con una sonrisa. «Todavía hay algunos detalles de iluminación que ajustar en la sala principal. Siempre el ojo crítico de la arquitecta», respondió Mariana. «Pero créeme, es espectacular. Lupita estaría orgullosa». La mención de la abuela de Alejandro, en cuya memoria se había concebido el museo, tocó una fibra sensible en Valentina. Aunque nunca la había conocido, sentía una conexión especial con aquella mujer que había comenzado vendiendo flores en las trajineras y había terminado siendo la columna vertebral de una familia poderosa. «Espero que sí», dijo suavemente. Mariana se acercó a una de las fotografías históricas expuestas. Una joven chinampera sonriente, sosteniendo un ramo de flores de cempasúchil, con el canal y las trajineras de fondo. La abuela Lupita en su juventud. «Sabes, en muchos sentidos tú me recuerdas a ella», comentó Mariana estudiando la fotografía. «La misma determinación, la misma integridad. Alejandro siempre dice que fue ella quien realmente construyó el Imperio Montero, aunque su nombre nunca apareció en ningún documento oficial». «Las mujeres detrás del trono», murmuró Valentina. «No, las mujeres sosteniendo los cimientos», corrigió Mariana. «Hay una diferencia crucial. Un año había pasado desde aquella propuesta en el lago de Valle de Bravo. Un año de planificación, de proyectos, de fusionar vidas y visiones. La boda se había celebrado 6 meses atrás, una ceremonia íntima en la hacienda familiar de los Montero en Cuernavaca, con apenas 100 invitados, una fracción de lo que se esperaría de una familia de su posición. Para sorpresa de todos, había sido Mariana quien había insistido en la sencillez. «Los eventos ostentosos son para impresionar a otros», había dicho. «Una boda es para celebrar un compromiso, no para alimentar egos». Los padres de Valentina, inicialmente abrumados por la situación, habían encontrado un inesperado aliado en Mariana, quien los había tratado con un respeto que desafiaba las expectativas de todos. Don Miguel, el padre de Valentina, incluso había terminado compartiendo técnicas tradicionales de construcción con los arquitectos encargados del Centro Comunitario de Oaxaca, ahora en pleno desarrollo bajo la supervisión conjunta de Valentina y una fundación independiente, tal como Mariana había propuesto en aquella carta. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó Mariana, regresando al presente. «Pensé que estaría aquí supervisando los últimos detalles. Voy a recoger a mis padres al aeropuerto», respondió Valentina. Insistió en ir personalmente. Mariana sonrió. «Nunca pensé que vería a mi hijo tan entusiasmado por impresionar a unos suegros. Creo que finalmente encontró en mi padre la figura paterna que siempre le faltó», reflexionó Valentina. «Alguien que valora el trabajo honesto sobre los títulos y las apariencias. Eduardo habría sido un mejor padre si no hubiera estado tan obsesionado con expandir el negocio», admitió Mariana con una inusual vulnerabilidad. «Es una lección que intenté enseñarle a Alejandro. El verdadero legado no está en el tamaño del imperio, sino en su impacto». «Una lección que aprendió bien», observó Valentina, pensando en todos los proyectos de responsabilidad social que Grupo Montero había iniciado en el último año, muchos inspirados en conversaciones entre Alejandro y ella. El sonido de voces y pasos interrumpió su conversación. Alejandro entraba en la sala principal, acompañado por los padres de Valentina y un grupo de chinamperos locales que habían participado en la restauración del edificio. «Ahí están las 2 mujeres más importantes de mi vida», exclamó Alejandro, acercándose para besar primero a su madre y luego a Valentina. «¿Qué les parece? ¿Listo para mañana?» «Todo está en orden», respondió Valentina, abrazando a sus padres. «Mamá, papá, ¿qué opinan?». Don Miguel, más delgado pero con la misma mirada astuta de siempre, observó el espacio con ojo crítico. «Trabajo sólido, buenos materiales, buenas técnicas, durará generaciones». Viniendo de él, era el mayor elogio posible. Valentina sintió una oleada de orgullo. «Es hermoso, mijita», añadió Dolores, su madre, apretando su mano. «Un lugar que cuenta historias importantes». Mientras el grupo recorría las instalaciones, Valentina observaba la interacción entre su familia de origen y su nueva familia, tan diferentes en muchos aspectos y, sin embargo, unidos por valores fundamentales.
El respeto por el trabajo bien hecho, la importancia de honrar las raíces, el compromiso con construir algo que perdurara. La noche anterior a la inauguración, Valentina y Alejandro se quedaron solos en el museo después de que todos se marcharan. Sentados en un banco frente al canal, con las luces de las trajineras reflejándose en el agua oscura, contemplaban en silencio el edificio iluminado. ¿Recuerdas cuando me trajiste aquí por primera vez?, preguntó Valentina, recostándose contra el hombro de su esposo. Era solo una estructura abandonada entonces, y tú viste inmediatamente su potencial, respondió él, rodeándola con su brazo. Esa es tu magia, Valentina. Ver posibilidades donde otros solo ven ruinas. Nuestra magia, corrigió ella. Esto lo construimos juntos, literalmente. Alejandro besó su frente. Y es solo el comienzo. El centro comunitario en Oaxaca, los proyectos de vivienda sustentable en Chiapas, la iniciativa de restauración de monumentos históricos. Tenemos tanto por hacer todavía. Valentina sonrió, pensando en todos los planos desplegados en su estudio compartido, en las ideas que surgían durante sus conversaciones nocturnas, en la visión de un legado que combinaba lo mejor de ambos. «Hay algo que debo decirte», dijo, incorporándose para mirarlo a los ojos. «Algo que cambiará nuestros planes, al menos temporalmente». Alejandro la miró con curiosidad. «¿De qué se trata?». Valentina tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre, a un plano pero que pronto comenzaría a revelar su secreto. «Vamos a construir algo más que edificios», dijo con voz suave. «Algo que realmente durará generaciones». La comprensión iluminó lentamente el rostro de Alejandro, seguida por una expresión de asombro y alegría tan pura que Valentina sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho. Vamos a... Las palabras parecían fallarle, a él, el siempre articulado ejecutivo. «Sí», confirmó ella con una sonrisa radiante. «Estoy embarazada, casi 3 meses». Alejandro la abrazó con tanta fuerza que casi la levantó del banco, para luego besarla con una mezcla de ternura y pasión que hablaba más que cualquier palabra. «Es perfecto», dijo finalmente, con voz entrecortada por la emoción. «Tú, yo, nuestro bebé. Es perfectamente inesperado, como todo lo importante que ha pasado entre nosotros». «¿Recuerdas cómo comenzó todo?», preguntó Valentina con una sonrisa traviesa. «Con mi falda subiéndose durante aquella presentación». Alejandro rió, un sonido libre y feliz que resonó sobre las aguas del canal. «El momento más afortunado de mi vida profesional y personal. Aunque nunca se lo digas a Ricardo Vega, seguiría insistiendo en que solo te contraté por tus piernas». «Bueno, técnicamente fue tu madre quien me contrató al final», bromeó Valentina. «¿Cómo crees que reaccionará a la noticia?». «Bromeas, estará extasiada. Ha estado dejando caer sutiles y no tan sutiles indirectas sobre nietos desde nuestra boda». La noche había caído por completo sobre Xochimilco. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, y el museo iluminado se reflejaba perfectamente en las aguas quietas, creando la ilusión de un edificio flotante, suspendido entre dos mundos. Mañana vendría la inauguración oficial. Políticos, prensa, celebridades, todos queriendo asociarse con el nuevo proyecto estelar de los Montero. Habría discursos, corte de listón, cámaras flashes y copas de champaña. Pero esta noche, en la quietud del momento, con la mano de Alejandro sobre su vientre y el museo brillando como un faro cultural en la oscuridad, Valentina sentía que ya habían recibido la mejor inauguración posible, la promesa de un futuro que construirían juntos, piedra a piedra, día a día, con el mismo cuidado y pasión que habían puesto en cada proyecto profesional. «Te amo», susurró Alejandro contra su cabello. «A ti y a la vida que estamos creando juntos». «También te amo», respondió ella entrelazando sus dedos con los suyos. «Por cierto, tu madre tenía razón». «¿Sobre qué?». «Sobre los cimientos», explicó Valentina. «Dijo que en la vida, como en la arquitectura, todo depende de construir sobre cimientos sólidos». Alejandro sonrió. «Entonces estamos bien, porque lo que hemos construido juntos tiene los cimientos más fuertes que conozco». Mientras regresaban caminando lentamente hacia el museo, Valentina reflexionó sobre el inesperado camino que había recorrido desde aquella primera presentación nerviosa. Un accidente embarazoso que había captado la atención de un hombre poderoso, sí, pero que se había convertido en algo mucho más profundo.
Una asociación de mentes brillantes, un amor construido sobre respeto mutuo y ahora una familia en formación. La vida, como los mejores diseños arquitectónicos, a veces tomaba giros inesperados. Lo importante no era el plano original, sino la capacidad de adaptarse, de encontrar belleza y fortaleza en los cambios, de construir algo hermoso incluso, o especialmente, cuando las cosas no salían según lo planeado. Y mientras las luces del museo brillaban a sus espaldas, iluminando el camino hacia adelante, Valentina supo con certeza que el edificio más importante que jamás construiría no sería de concreto, vidrio o acero. Sería el edificio de sus vidas entrelazadas, el suyo, el de Alejandro, el de su futuro hijo o hija, y el de todas las personas cuyas vidas tocarían a través de sus proyectos compartidos. Un edificio invisible pero más duradero que cualquier estructura física. Un legado de amor, propósito y visión compartida. Un edificio que, como el museo que inaugurarían mañana, comenzó con un pequeño momento, un accidente aparentemente insignificante que cambió el curso de todo para siempre.